Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Sabrina Usach que va a estar recomendando libros para el canal. Bueno, Sabrina, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación a Entrevidas, a vos. Es un placer estar acá compartiendo. No, un lujo para el canal, bueno, poder hablar con vos. Bueno, ahí tenés seguramente algún un pilón ahí de recomendaciones, así que cuando quieras arrancamos. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar, voy a hacer un derrotero por algunas lecturas que a mí me han marcado muchísimo. Eh, y los poetas, también los autores, las autoras que seleccioné, son personas que conocí personalmente y me dejaron cosas hiper valiosas. Eh, como personas, como seres humanos y como poetas también. La primera que quiero presentar es Lucía Carmona, es una poeta de La Rioja, eh, bueno, que tiene una poesía bastante sensible desde lo místico y desde una voz poética que se corre totalmente de lo que naturalmente por ahí circula en las redes o en lo contemporáneo. Y sin embargo sigue escribiendo y es una persona muy prolífica y que tiene una poesía bellísima. Voy a mostrarles la tapa de este libro. Este libro se titula Tiene cuerpo el silencio, está editado por Palabrava, y otro libro también de ella, del que me gustaría hablar, es este otro que es Lenguaje de la Bruma, Qué lindo editado por libro. Faltamillo de Tucumán, es una editorial muy bella. Eh, bueno, Lucía Carmona, en principio, mmm, como les decía, me parece que son libros que todo poeta o todo escritor, todo lector fanático de lo que es el lenguaje en sí, ¿no? Todo amante de la literatura tendría que pasar por estos libros. ¿Por qué? Porque nos ubica como lectores en un universo totalmente asombroso desde lo que es el extrañamiento del lenguaje y cómo se ubica desde ese lenguaje para mostrarnos un universo natural, un universo que no es creado creado por ella para mostrar un poema, ¿no? Por la autora, sino que se nota que es algo que nace en sus entrañas y es algo que trasciende lo que es la programación de la escritura de un poema. Es una verborragia delicada también a la vez, su lenguaje de imágenes y hasta oracular en algunos momentos. En el caso del Lenguaje de la Bruma, yo me había notado algunas cositas que no me quiero olvidar. Eh, Tiene poemas que habitan, ¿sí?, el ser en la muerte, el ser después de la muerte, el trascender el tiempo en la existencia, roza ahí un poco con lo que es todo lo existencial, eh, y también arrastra lo que es todo un bagaje también de ritos y de religiosidad, ¿sí? Hay un poema titulado Génesis, hay, como les decía, otro poema también titulado Resurrección, y no por eso es netamente bíblico, podríamos decir, ¿no? Es un poema, son poemas que atraviesan lo espiritual, ¿no? Lo religioso también, pero siempre volviendo a la poesía, siempre volviendo a la observación del ser, a la observación de esa naturaleza que la habita, porque ella vive en Chilecito, en La Rioja, y es una con la tierra misma. Y eso se nota muchísimo en su poesía, es para Sabri, sumergirse en eso. ¿cómo llegaste a la autora? O sea, ¿fue en algún ciclo que la escuchaste leer digamos, primero llegaste a los libros, después a ella? Bueno, yo trabajé con Baldíos en la Lengua 3 o 4 años, y en ese lapso de tiempo la editorial editó uno de sus libros, eh, que no lo tengo a mano en este momento, lo tengo abajo en la otra biblioteca, y la conocí, bueno, por medio de la editorial, ¿no? Y después tuve la oportunidad de viajar
a Chilecito y conocerla personalmente. Después ella vino a la Feria del Libro también a presentar su obra reunida. Y bueno, la conocí y fue una conexión súper intensa, sensible. Y bueno, ha sido su cumpleaños hace muy poquito y seguimos en contacto, Qué digamos. linda manera, ¿no? De hablar de un autor o de una autora, porque lo que decías antes, ¿no? Es un libro por ahí fundamental para los poetas a los que le interesa el lenguaje. Es fascinante. Sí, 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 la verdad que se nota que aparte es una poesía auténtica porque no hay un esfuerzo por demostrar una Claro. impecabilidad del lenguaje ni de Claro, ponerse no hay en algo una pose, forzado. ¿no? Claro, claro. No, hay una humildad de ser, hay una reflexión sobre ¿no? el devenir en lenguaje, el devenir en madre, en devenir tierra. Eh, y bueno, es una poeta que a mí personalmente me ha influido también un montón eh, de cómo ubicarse, ¿no? Desde qué lugar habitar eso que uno habla y que piensa que es poesía, ¿no? No, muy bueno, muy bueno. Sí, para ejemplificarles un poco o para ser más ilustrativa con esto que les decía, voy a leer un poema que tiene un poquito de esto que les había mencionado y, y que a la vez es un poema de amor, podríamos decir, y que es un poema que también menciona el lenguaje y se interroga sobre el lenguaje del amor. Perfecto. Se titula ¿En qué país? ¿En qué país estabas? ¿Quién eras? ¿Cuál era tu sonrisa? Casi he pensado en una bestia alada, en alguna extrema certitud de epicentros. ¿Quién eras? ¿Por qué hablabas? ¿En qué extraño lenguaje las arañas sombrías cobraban en los ojos el reflejo azulado de Dios sobre los mármoles? ¿Qué fuiste? ¿El mendigo latente en las aceras? ¿Qué esparcido animal de faz y sexo? ¿Qué era tu resina? ¿Qué era? ¿Qué instrumento de hermético volumen goteaba en mi garganta la soledad del muerto? ¿Quién eras a mi hora de ceviles ancianos y trovas mediasangres en huecos extendidos, sin hambre y sin callado? ¿En qué país me amaste? ¿Quién eres en mi muerte? Muy bueno. Ahí termina el poema, pero bueno, me parece esta pregunta con la que remata el poema, que parece que es un poema de amor, pero también es un poema de la existencia, es un poema que ilustra mucho cómo ella como mujer se posiciona desde dadora del lenguaje, ¿no? Como si fuese una especie de bate, de mujer bate también al mismo tiempo, o de vidente. En muchos casos hay muchos poemas que también se ubica como si fuese una voz poética vidente. Y ni siquiera es el cómo, que acabo de escucharme a mí misma decirme como si fuera, no, lo es realmente. No. Se siente cuando uno la lee que Me encantó tiene un también, ¿no? La poder. música con la que te va llevando el poema. Sí, sí, esta última pregunta, ¿en qué país me amaste? ¿Quién eres en mi muerte? ¿No? Si uno se pone a pensar en el presente de quién eres en mi muerte, como hablando de la muerte como si fuese un hecho, ¿no? Seguido de en qué país me amaste, ¿no? Entonces está jugando también con los tiempos verbales a la vez que está hablando con los tiempos existenciales. Bueno, nada, me parece un libro fundamental y maravilloso. Y aparte es nuevito. Este lenguaje de la bruma retoma muchos poemas de su recorrido poético, de varios libros, y algunos inéditos. Entonces, yo creo que acá conjuga un poco esto, eh, de justamente el título del libro es Lenguaje de la bruma, ¿no? Hay algo que está orbitando en una naturaleza y atraviesa la materia, atraviesa el tiempo, entonces hay una idea ahí hasta metafísica. Para mí, Lucía Carmona es una poeta metafísica. Muy bueno, me Bueno, parece. y en esa misma línea tiene Cuerpo el Silencio, que también tiene estos titulazos, ¿no? Lenguaje de la bruma, tiene Cuerpo el Silencio, unos títulos increíbles. Este,
También lo que trabaja mucho en este otro libro, Tiene cuerpo el silencio, menciona mucho lo que son los rituales del mismo pueblo, de Chilecito, pero en relación también a la experiencia, no tanto como ciudadana, sino como aquella persona que tiene la experiencia de habitar los rituales. ¿Y qué hablan los rituales? ¿De qué hablan los rituales en el pueblo? Entonces, creo que toma como estos tópicos de su propia poesía para unificarlos de alguna forma acá, ¿no? Y también le da siempre una vuelta con su vida personal, menciona a una de sus hermanas que también fue poeta. Hay unos versos de este libro que me gustan mucho, que dice: si alguien me llama en mitad de la tarde, no soy yo quien responde, sino una presentida manera de quedarme en el tiempo. Siempre este tema del tiempo, o de trascender el tiempo, o de la conjugación de diferentes modos de estar en el tiempo, ¿no? Me parece que son temas muy interesantes como para también pensarnos como seres humanos, y pensarnos como escritores también, como lectores. Así ¿Son que libros que se consiguen también en Buenos Aires? Sí. sí, estos libros se consiguen, y aparte viste que ahora las editoriales independientes es cuestión de ponerse en contacto con la editorial y, solicitarlos, ¿no? Hoy medio como que se consiguen los libros más de manera virtual que de manera presencial, ¿no? Sabri, ¿puede Sobre ser todo que por la repitas vorágine de la vida las y de los editoriales? tiempos. ¿Puede ser que repitas las editoriales? Así también la gente que ve la Sí, entrevista. cómo no. Sí, Falta en Video Ediciones es el de Lenguaje de la Bruma, Lindas tapas también, ¿eh? y las tapas están buenísimas de ambos libros. Y Palabrava es la otra editorial de este Exacto. otro librito. Muy ¿Sí? bueno. Lucía Carmona. Perfecto. Lucía Carmona, sí. Bueno, otro poeta que también conocí personalmente una vez y quedamos también en contacto vía mail, después medio como que, no sé, esas cosas que uno se aleja o no contesta, y sigue pasando el tiempo, sobre todo con los mails, ¿no? Que los mails no tienen una respuesta inmediata. Pero bueno, cuando lo conocí a Alberto Spumberg, acá tengo su librito, esta es su obra reunida, pero en los últimos años han salido nuevos libros también de él, inéditos. Su poesía reunida se titula Como solo la muerte es pasajera, reúne varios libros de él. Bueno, a él lo conocí en un ciclo de poesía en la terraza, que se hace en la terraza del Centro Cultural Haroldo Conti. Leímos juntos y yo le regalé un libro que, viste, esos libros primeros que te avergüenzan un poco, pero yo estaba orgullosa en ese momento de ese libro, y se lo di, y mi vida, con todo su amor del mundo, leyó el libro y me escribió un mail dándome una devolución, que yo no me esperaba ese tipo de devolución, ¿viste? Yo dije, una persona tan como él me va a destrozar un poquito, yo quiero, ¿viste? Cuando querés que te den una devolución. No, y él fue muy amoroso, muy solidario, pero bueno, toda la gente que lo conoce, Alberto Spumberg, que tuvo la oportunidad de conocerlo, sabe eso, que aparte de un ser humano brillante y un poeta increíble, es una persona muy generosa, fue una persona muy generosa. Bueno, y el libro que yo elijo de acá, cada tanto para volver, cuando estoy en crisis de lectura, en crisis de escritura, en crisis amorosa, en crisis de cualquier tipo, vuelvo a Luces que a lo lejos. Bueno, no sé, es una manera de conectarme con el lenguaje también. Me gusta mucho cuando la poesía no solamente cuenta anécdotas personales, sino que realmente hay una manifestación del lenguaje
tangible en lo sonoro, en las imágenes. Bueno, y Alberto Spumber es uno de esos poetas que lo leí y no sé, me quedé en silencio primero y después pude respirar un poco y penetrar. Pero bueno, Luces que a lo lejos está dividido en diferentes secciones y a la vez esas secciones tienen diferentes poemas, ¿no? Y es un poemario bastante fuerte porque tiene la virtud de poder aunar lo que es una carga política importante, ¿sí? En lo poético, o a través de lo poético, y sin que eso sea lo primordial, ¿no? Siempre lo primordial va a ser la imagen de un árbol, el diálogo con algún otro compañero, militante, pero en situaciones que tienen que ver con el habitar lo sonoro, habitar también el mismo lenguaje, es muy, muy recursivo sobre sus mismos poemas porque se cita él en poemas que siguen, que avanzan, ¿no? Uno lee quizás el tercer poema de la tercera parte y hace referencia a algo que le había dicho en los primeros. Entonces, bueno, se va entablando ahí un juego, podríamos decir, con su misma poesía que es súper interesante y también tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica de por qué se está hablando de nuevo a sí mismo, por qué está hablando con un otro. También aparecen algunos diálogos, ¿no? Con otras voces, que pueden ser voces del mismo enemigo, podríamos decir, o voces de la amada, porque también este libro está atravesado por una fuerte carga amorosa, pero sin caer en la añoranza, sin caer en lugares comunes del amor, ¿no? Es un amor, como te decía, bien político, desde una posición bien política. Muy bueno, es muy linda también, ¿no? De Entropía. ¿Cómo? Es Sí, de Entropía. Entropía. La editorial es de Entropía, de la poesía reunida. Después otras editoriales contemporáneas, también otras editoriales, quiero decir, más independientes, chicas, han editado otros libros de él inéditos, ¿no? Que dejó la obra inédita. Si lo quieren conocer, hay varios ensayos sobre su poesía o varias entrevistas también de él en la revista Paco Urondo. Ahí pude leer algunos comentarios que se hicieron de uno de sus libros, de su poesía en general, esta relación que hay entre el ser poeta y ser militante también. Y bueno, también hay una entrevista maravillosa en YouTube, y si quieren yo les puedo leer un poemita, Sí, me si me encantaría. deja usted. Por favor, un placer. Bueno, en la primera parte, que se titula Navegaciones, Naufragios, Andanzas, leo el primer poema, porque casi todo el libro va a tener esta musicalidad, esta cadencia, son poemas más que nada narrativos, Claro. aparentemente en su forma, ¿sí? Pero en el fondo la esencia es poética. 1. Como ya dije, el árbol era solo árbol hasta que vino ella y repasó con su mano la madera, las hojas, el olor de la corteza, hasta la sombra esparcida a nuestros pies. De acuerdo, dijo, esta es la vida, esta es la muerte. Y sonreía con el fruto de la luz maduro entre los labios. Se hizo imprescindible entonces que los dos nos confiásemos algunas evidencias, cosas concretas, magias precisas. Esto es un trozo de corteza, por ejemplo, y esto otro es el olor de un trozo de corteza. O acá hay una marca, acaso de la hiedra no desprendida por el viento ni por el torpe vuelo de la lechuza, sino por y cita, la propia gravedad que implica, compañeros, toda indolencia. Y cerrábamos los ojos y nos cubríamos el rostro con las manos,
para aspirar profundamente el incienso del bosque. Muy bueno. Entonces ahí más o menos con este poema ilustra un poco esto que decía, porque siempre le habla o se dirige a los compañeros, ¿no? Que podríamos inferir que son sus compañeros de militancia, Claro. y a la vez está la imagen del árbol, la presencia de la amada. Nada, es una convivencia hermosa entre... deja de ser individual, la poesía acá deja de ser una mera expresión de una experiencia individual y pasa a ser un hecho colectivo, ¿no? Así que bueno, eso me encanta de Alberto Spumber. Tiene otros aspectos también, que también voy a chusmear mis apuntes. Hay apuntes ahí, buenísimo. Hay apuntes, hay apuntes. Ah, bueno, no, esto que me gusta mucho, que por ahí también utiliza como un tono de ironía, sobre todo cuando pone en escena del poema a la voz del enemigo, ¿no? Entonces hay como una vuelta de lenguaje que tiene que ver con lo irónico. Y bueno, y también con lo cotidiano, porque quien conoció a Alberto Spumber sabe que tomaba mucho mate, entonces hay referencia a costumbres súper argentinas, cotidianas, de fumarse un pucho y mientras hierve el agua al mate, ¿no? Yo me acuerdo en ese mail que les contaba, que la introducción que hizo a la devolución fue, bueno, hoy domingo a la mañana, no creo que me puntualizó la hora, ¿no? Son las 8 de la mañana, ponele, o algo así. Y mientras está el agua para el mate y termino de fumar un cigarrillo, te escribo este mail. Ya está, es un poema eso ya me introdujo de una en un sentimiento poético hermoso. Así que bueno, no sé, estoy re contenta de tener su poesía cerca, a mano, cada vez que, no sé, me siento que es un templo el lenguaje de Alberto Spumber. Buena definición. No sé si se va entendiendo las ideas. Sí, se va entendiendo. Por ahí quiero decir muchas cosas de golpe y me las olvido. Ah, bueno, puede pasar, no pasa. No, impecable, impecable. Bueno, y bueno, ¿hay tiempito para algún otro más? Sí, dale, sí, tenemos, todavía. Bueno, dale. No, bueno, y el último libro al que quería hacer referencia es un libro de Tamara Kamenzain, que también fue para mí una mujer muy importante. Creo que el único taller de poesía que recibí fue de parte de ella, en Mendoza, me acuerdo, con un grupo de gente muy querida, que nos hicimos amigues hasta el día de hoy, y si no amigues, compañeros de la vida y de la poesía. Y ella fue una guía súper amorosa con la poesía de todos, y yo justamente mientras hacía el taller con ella estaba haciendo un ensayo sobre su poesía, entonces para mí era como, estoy conociendo a la poeta que estoy redactando el ensayo. Bueno, y me compré en ese entonces la novela de la poesía en el 2012, no sale bien, ahí, la novela de la poesía, que es, hasta ese momento era su libro de poesía reunida. Entonces, está conformado por diferentes, su primer poemario hasta el último del 2012, y el último poema es el último libro de poemas es la novela de la poesía, ¿sí? Vendría siendo como el libro inédito en ese momento. Claro. Después se editaron, siguió editando libros de poesía, pero bueno. Bueno, y me gusta este libro porque para mí significó un aprendizaje enorme, porque yo tenía la Tamara Kamenzain barroca, tenía como que venía analizando cosas que tenían que ver como con temas desde el trabajo de la poesía o de la escritora desde el hogar, la escritora también cosmopolita, ¿no? Pero bueno, acá, cuando me encuentro con la novela de la poesía, me encuentro con un estilo
un tanto diferente del que conocía de ella, que se acerca mucho a lo que es la introducción del ensayo dentro de la poesía misma, ¿no? O sea, cómo por medio de la poesía manifestar ideas que van más por el lado del ensayo. Porque ella también escribió mucho ensayo sobre poesía, ¿no? Es una de las poetas argentinas que ha analizado la poesía y los tópicos de la poesía, ¿no? En diferentes libros de ensayo. Y yo creo que esta profesión de ella como profesora también de la universidad, como escritora de ensayos y también como poeta, viene a decantar en este libro, que es la novela de la poesía, con este libro que está dividido en 3 secciones y cada sección es un poema solo, ¿sí? Quizás hay separaciones, pero no están titulados, entonces uno lo puede leer como si fuesen 3 poemas largos, ¿no? ¿Y qué pasa en estos poemas? Ella habla de muerte, porque venía hablando Se está también trabando en un poco, poemas, en libros de poemas anteriores. ¿no? ¿Cómo? Se trabó un poquito la imagen y un poco el sonido. A ver ahora. Bien, ahí se me Ahí escucha sí, mejor. ahí sí. Bien. No, lo que decía es que yo me cuenta que en este libro, la novela de la poesía, ella puede manifestar ideas desde el ensayo en la poesía, o al revés, con el lenguaje poético, con la forma poética, manifestar ideas ensayísticas, ¿no? Entonces, lo que ella se plantea un montón de cosas, pero sobre todo habla de la muerte y habla de sí misma, de su experiencia de vida, ¿no? Pero también su experiencia de vida como escritora, y a la vez como hija, y a la vez como hermana. Entonces todo el tiempo se va a ir preguntando por el padre, por el hermano, cita a poetas que han sido quizás referentes de la poesía argentina y hasta referentes de su poesía misma. Lo que se toma la atribución acá y lo maneja de una manera magistral es cómo introducir en el mismo poema títulos de poemas, de poetas, perdón, de libros de poetas que ella admira, citas de poemas también que vienen al caso con los mismos temas que ella está trabajando, ¿no? Y por otra parte, ya en la segunda parte, empieza a hablar un poco de la generación a la que ella perteneció, que fue la generación, podríamos decir, del neobarroco argentino, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de la generación de poetas que sobrevivió a la dictadura, exiliados, o de la forma que pudieron, ¿no? Y bueno, todo este grupo de escritores, intelectuales, ¿no? Que pudo contarla, por así decirla. Entonces, en el segundo poema, ella cita a Osvaldo Lamborghini, habla de la generación del 90, está buenísimo. Empieza así: Osvaldo Lamborghini es el límite. No puedo hablar de la muerte como lo hizo él, pero quiero comunicar al menos su modo de ser en la poesía. Y sigue y lo cita, ¿no? Y hace intertextualidad con otros poetas. Y la tercera parte es la novela de la muerte, ¿sí? Y ahí sí se mete con otros libros de poesía, con Mario Lebrero también, no sé, la narrativa, se mete con todo de qué, para géneros literarios, porque ella
de manera muy ingeniosa, lo que hace es escribir supuestamente un libro de poesía, pero a la vez está haciendo una intertextualidad con otros, está citando a otros, ¿no? Está interpelando a un público lector a la vez que conoce a esos poetas que o no, pero bueno, se maneja con esto de ir todo el tiempo haciendo referencia a los poetas que tuvieron contacto con su generación, ¿no? Entonces, a lo que iba es, con este libro de poesía, ella se posiciona como ensayista, ¿sí? Y a la vez cuenta, ¿no? Y a la vez habla de la narrativa. Entonces, a mí este libro lo que me hizo en la cabeza es qué está pasando con los géneros literarios, ¿no? La academia nos formatea de una manera y los libros nos están demostrando una anarquía absoluta. Y nada, cuando leí la novela de la poesía, le dije, qué linda anarquía acá, ¿no? En cuanto a los géneros. Y ahí me sedujo mucho esta manera de posicionarse como poeta en un mismo poema. Leo cómo cierra ella el libro. Dice, conclusión, 2 puntos, como todo ensayo, ¿no? Entre el dolor y la alegría de estar viva, escribir poesía para mí es dar y recibir una promesa de supervivencia. Hay corte de verso, pero también hay un verso que se encabalga con otro, si van de la mano. ¿Cuentan algo? No sé, pero te aseguro que con toda el alma quieren seguir contando para que mañana, si me queda tiempo, yo te pueda pasar en claro mi cuaderno, escribirte, por ejemplo, un ensayo titulado La novela de la poesía. ¿Será eso hablar de la muerte? Vos sabrás. Entonces, bueno, ahí más o menos redondeo con sus propias palabras esto de, bueno, ¿cómo vamos a terminar un libro que diga conclusión 2 puntos abajo? Increíble, Es un ensayo. ensayo, ¿no? Es muy Y bueno. es un ensayo que nos está hablando aparte con un lenguaje súper, digamos, tranqui, ¿no? No hay nada para Ah, complejo, sobreentender, no hay claro. nada dificultoso, no hay, nada, no hay una posición intelectual acá, academicista, ni una bajada de línea en ningún sentido. Hay una expresión súper sencilla de lo que es para ella la poesía. Dice, eh, escribir poesía para mí es dar y recibir una promesa de supervivencia. Hay corte de verso, pero hay también un verso que se encabalga. Y después menciona la narrativa. Y se pregunta si acaso también eso es contar, si acaso también eso no es hablar de la muerte, que es con el tema con el que había arrancado el libro. Así que bueno, también para todo aquel o aquella o aquelle que quiera superar los obstáculos de los géneros, hay que hacerse de la novela de la poesía y meterse ahí porque me parece que hay un camino hermoso para romper Bueno, siempre. viste que ahora está muy de moda la palabra híbrido, ¿no? Los textos híbridos que por ahí tocan varios géneros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay algo que también se hace un poco cliché, un poco moda, ¿no? Pero bueno, me parece que no es lo mismo hablar de un libro de estas características en el 2012, ¿no? Claro. Que en el 2022. O sea, son 10 años en los No, que ya los escritores de hoy ya tomaron referentes como Tamara Kamensain y tienen como un bagaje. Lo que me sucede con la literatura que hoy se denomina, no sé, o literatura híbrida. Para mí, bueno, partamos de que ningún libro se lo desmerece, sino lo que hace valioso a un libro es
cómo nos está presentando el lenguaje y desde qué lugar. Y bueno, y uno tiene, a mí lo que me pasa cuando me enfrento con un libro de estas características así híbrido, me gusta preguntarme, me gusta interrogarme acerca de cómo, cómo quien escribe está posicionado en relación a su propia obra, ¿no? Si es una obra hecha con la intención de mostrar que es un híbrido, eso salta a la vista, eso es evidente y espanta un poco al lector, me parece a mí. O es lo que me sucede a mí. Yo salgo espantada por ahí de algunos libros que son esquemáticamente hechos para la industria editorial, independiente y hegemónica, ¿no? Sí, lo que sé. Porque, Sabri, se está por cortar, no quiero que se corte de golpe, queda un minuto, sí, pero quería aprovechar para sí. saludarte y agradecerte porque me encantó esta charla, la verdad me encantó, así que muchísimas gracias por esta charla y por estar en Entrevidas. Gracias a vos, Mauro. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Gracias por el espacio. Muchas gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo grande. Chau, chau.